Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal, El Diseño Estructural de México, y en esta ocasión, para dar continuidad a la serie de videos de especialización en concreto reforzado. Tema particular, vigas sometidas a flexión y cómo calcular la resistencia de una viga doblemente armada. Ya lo habíamos visto en videos anteriores, las vigas simplemente armadas, ¿no? Tenemos sus elementos principales, ancho B, peralte total H, peralte efectivo D, y la representación del lecho inferior del acero, con ese círculo en negro AS. ¿Va? De este lado tenemos una proyección longitudinal, tenemos los elementos principales, el claro, con L, el claro de la viga, y la carga linealmente distribuida como W. Y se proyecta ahí el lecho inferior del acero. Ahora, motivo de este video, vamos a introducir un segundo lecho que vamos a llamar AS', como lo podemos observar en esta imagen, ¿no? Tenemos los mismos elementos, ancho, peralte efectivo, peralte total y peralte efectivo. También tenemos nuestra proyección longitudinal, L claro de la viga, W carga linealmente distribuida, y podemos observar ahí ya la presencia de los dos lechos. Muy bien, nos vamos a quedar con esta imagen. Y toda viga que se somete a una carga linealmente distribuida va a presentar esta deformada que estamos viendo en esta nueva imagen. Tendremos la presencia de la deformación lineal ahí al centro del claro, y las dos zonas de compresión en azul y la zona de tensión en rojo. ¿Va? De este lado lo podemos ver ya en la sección. Zona de compresión en azul, zona de compresión en rojo, la presencia de los lechos, AS, lecho acero de tensión, AS', acero de compresión, la presencia del eje neutro, y C como la profundidad del eje neutro, ¿vale? Ya aquí es donde se pone bastante interesante, ¿no? Ya en videos anteriores habíamos hablado del peralte total, H, el peralte efectivo, D, la profundidad del eje neutro, C, la profundidad del bloque de esfuerzo a compresión, A, y este nuevo término que aparece el día de hoy, D'. ¿Y qué es D'? No es otra cosa que la profundidad del centroide del acero a compresión a la fibra de compresión última o límite del concreto. Por el otro lado, tenemos las resultantes, ya lo habíamos visto, lo repito muy rápido, con una flecha azul, la resultante a compresión por parte del concreto, que no es otra cosa que B, ancho, F'C, resistencia a la compresión, beta, la variable, C, profundidad del eje neutro, y beta nuevamente. Abajo sigue apareciendo la resultante a tensión, con una flecha en rojo, que no es otra cosa que el área del acero por el límite de fluencia del acero, Fy. Y lo nuevo que aparece aquí, la resultante del acero a compresión, que no es otra cosa que AS', el área de acero a compresión, por Fs, por su límite de fluencia. ¿Y por qué no lo ponemos como Fy? Porque este tipo de vigas doblemente armadas, el acero a compresión puede o no puede fluir. ¿Hecho? Por otro lado, recordemos también nuestro esquema o nuestro de deformaciones unitarias. Recordemos, deformación unitaria del concreto epsilon Cu es igual a 0.003. La deformación unitaria del acero a tensión 0.0021 o 20
2, -0.002, y este nuevo término es la deformación unitaria del acero a compresión, epsilon S', ¿vale? Vamos a quedar con esta imagen y va a aparecer en nuestra norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de concreto reforzado esta expresión. El área del acero a tensión menos el área del acero a compresión, a S', tiene que ser mayor o igual que F'B'(C) entre Fy por 6000 veces beta 1 entre 6000 menos Fy por B por D'. Y esta expresión la podemos encontrar en el apartado 5.1.10 de la norma técnica complementaria de concreto reforzado. Si desean que hagamos la demostración de esta expresión, por favor, dejen sus comentarios en el video. Muy bien. ¿Qué pasa si se cumple esta expresión? Esta desigualdad. El área del acero en tensión menos el área de acero en compresión sea mayor que esta expresión. Entonces, el área de acero compresión va a fluir. Pero si esa desigualdad no se cumple, entonces el área de acero compresión no va a fluir. ¿Hecho? Muy bien. Ahora bien, vámonos a determinar el bloque equivalente de esfuerzos a compresión. Y para ello, la norma es muy clara. Cuando el área de acero a compresión AS' fluye, entonces, a través de una suma de fuerzas en X, tendríamos lo que aporta el concreto, F'C por B por A, más lo que aporta el acero a compresión, que es Fy por AC', igual a lo que aporta el acero a tensión, que es AS por Fy. A través de un proceso algebraico podemos y debemos llegar a la siguiente expresión. La profundidad del bloque equivalente de esfuerzo a compresión será igual a el área de acero menos tensión menos el área de acero a compresión AS' por el límite de fluencia del acero, que es Fy, entre F'B'(C) por B. Y esta expresión la podemos encontrar en el apartado 5.1.7 de la norma técnica complementaria para concreto reforzado. En ese sentido, esto es lo ideal. Y es muy clara la norma. El tema es cuando el área de acero a compresión no fluye. Ahí la norma nos permite encontrar la resistencia a partir de las ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en una dirección, suma de fuerzas en otra dirección o sumatoria de momentos en otra dirección. ¿Va? Y también la norma es clara y dice, si no vas a obtener la resistencia a través de alguna de las ecuaciones de equilibrio, entonces desprecia lo que pudiera aportar el acero a compresión y toma el valor que te dé como si estuviera simplemente armada. También es importante mencionar que tenemos que revisar que el área de acero a tensión no exceda la cuantía máxima, ¿vale? Si ya con todo eso llegamos a que esta desigualdad no se cumple, entonces, nuevamente, hacemos sumatoria de fuerzas, ¿no? El concreto, F'B'(C) por B por A, que es la profundidad del bloque equivalente de fuerza a compresión, más el límite de fluencia del acero a compresión por el área de acero a compresión, tendrá que ser igual al área de acero a tensión por el límite de fluencia. ¿Hecho? Entonces, a partir de ahí, también a través de un proceso algebraico podemos llegar a la siguiente expresión. F'B'(C) por B por A cuadrada más el módulo de elasticidad del acero por la deformación unitaria del concreto por este diferencial del área de acero a compresión menos el área de acero a tensión por Fy. Todo eso por A, menos el módulo de elasticidad del acero
por la deformación unitaria del concreto, por D', por beta 1, por el área de acero a compresión, AS'. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ahí están las dos expresiones. Cuando fluye, ¿cómo podemos determinar A? Y cuando no fluye, ¿cómo podemos determinar A? Si observan, no es otra cosa que una ecuación cuadrática para poder resolverla. ¿Hecho? Finalmente, ¿cómo determinamos el momento resistente? También la norma es muy clara cuando el área de cero compresión, AS', fluye, ¿no? Entonces nos dice la norma, momento nominal va a ser el área de acero a tensión AS menos el área de acero a compresión AS' por FY por ese brazo de palanca, ¿no? Que es D menos A entre 2, más el área de acero a compresión por FY por ese otro brazo de palanca, que es D menos D', ¿vale? Sabemos que el momento resistencia se tiene que obtener a partir de afectar al momento nominal por su respectivo factor de resistencia, que siempre serán menores que la unidad. Finalmente, entonces tenemos que nuestro momento resistente no es otra cosa que nuestro momento nominal por su factor de resistencia. Y esta expresión podemos encontrar la expresión 5.1.6 de la norma técnica complementaria para concreto reforzado. Lo que no viene explícitamente en la norma y es en lo que tratamos de abonar con este video es cuando el área de cero compresión AS' no fluye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, lo que aporta, o sea, la resultante del concreto por su brazo de palanca, ¿no? Es CC por D menos A entre 2, más lo que aporte la resultante del acero a compresión, CS, por su brazo de palanca, que es D menos D'. ¿Vale? ¿Dónde? CC será la resultante de compresión del concreto, es F'C por B por A. Y la resultante del acero a compresión, CS, será igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación unitaria del acero a compresión por el área del acero a compresión AS'. ¿Sale? Entonces, nuevamente lo mismo, el momento resistente será igual al momento nominal por el factor de resistencia. Y ahí tendremos esta expresión donde no es otra cosa que el momento nominal por el factor que ya habíamos determinado por su factor de resistencia respectivo. Y con esto damos por concluido el video del día de hoy, esperando, como siempre, que sea de su total agrado, pero sobre todo de mucha utilidad. ¡Ánimo! ¡A seguir trabajando!